Buen día, les habla el doctor Alfredo Islas, profesor de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, investigador nacional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, nivel 3. Vamos a exponer el tema de los deberes del Estado con los migrantes. ¿Cuál es su responsabilidad como Estado y que tenemos como sociedades que integramos los estados? Este tema está basado en los instrumentos internacionales universales de derechos humanos que han aceptado la mayoría de los países de la comunidad internacional. Y de ahí derivan sus obligaciones, no solamente como entes públicos de sujetos de derecho internacional, sino que también van a engendrar derechos de los migrantes. En ese contexto, vamos a hacer referencia a esos 9 instrumentos que van a ser aceptados por la mayoría de la comunidad internacional. 3/4 partes de los países de la comunidad internacional los han aceptado. Y así tenemos que estas obligaciones, estas responsabilidades que tiene el Estado, todos los estados de la comunidad internacional, son de garantizar, de proteger los derechos humanos, de asegurarlos en el caso de los migrantes, de toda persona, pero comprende a los grupos vulnerables como son los migrantes. También deben de aplicar el principio de no discriminación y no solamente acciones, no solamente omisiones, sino también acciones. Esto es, realizar actos administrativos, jurisdiccionales, legislativos, para que en el orden interno, para proteger los derechos humanos de los migrantes. En ese contexto tenemos que el pacto internacional, bueno, haremos referencia a los instrumentos universales fundamentales de derechos humanos que la comunidad internacional ha aceptado, que son los 2 pactos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales. Y también 4 convenios internacionales universales que protegen a grupos vulnerables, como son evidentemente los mismos migrantes, las mujeres, los niños, los discapacitados. Y estos, como se encuentran en una situación de desventaja, de no reconocimiento de derechos como cualquier persona, entonces se debe de compensar esta protección y darles una mayor protección para hacerlos efectivos. Y también 2 instrumentos internacionales universales, como son para eliminar la tortura y la desaparición forzada. En el primer grupo de los 3 que hicimos referencia a los pactos, nos referiremos al instrumento internacional más, ampliamente aceptado por la comunidad internacional, como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que ha sido aceptado a la fecha de hoy por 173 países. La mayoría de los países de la comunidad internacional lo han aceptado. Y en su artículo 2 dice que tienen como deber los estados de hacer efectivos los derechos que tiene ese mismo instrumento internacional, no solamente de respetar, sino de garantizar, de adoptar y de tomar medidas oportunas legislativas en su régimen interno para proteger los derechos humanos de civiles y políticos
que comprenden a todas las personas, lo cual comprende a los migrantes como grupo vulnerable. Y por otra parte tenemos también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece que la obligación de los estados de adoptar las medidas hasta el máximo de los recursos de que disponen para hacer efectivos los derechos de manera progresiva y de manera que tengan todos un igual goce de derechos económicos, sociales y culturales. Como podamos ver en los distintos observaciones generales que se han hecho por el comité que vigila el cumplimiento de ellos, que es el Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es reiterada la violación de los derechos del reconocimiento de la cultura de los migrantes, de los derechos de seguridad social de los trabajadores y de distintas prestaciones que tienen derecho los trabajadores, y tienen obligación los estados de vigilar no solamente directamente, sino que la sociedad, esto es también las empresas que los contratan, vigilar que cumplan con estos derechos que establece la misma Convención Internacional de Derechos Económicos. Asimismo, en cuanto a los derechos previstos para grupos vulnerables, no solamente de migrantes, sino también aquellos que son discriminados racialmente a las mujeres, o también a los niños, o a los migrantes, o a los discapacitados. Estos 4 grupos vamos a observar que en el caso de la Convención Internacional contra la Discriminación Racial, que ha sido aceptada también por un gran número de países, en este caso son 180 países que han aceptado esta convención, establece, la mayoría de los países de la comunidad internacional establecen que es deber en su artículo 1 a 4, establece las obligaciones del Estado, que es eliminar la discriminación, obligar a aquellos que han sido juzgados porque han cometido discriminación, pues se les condene, eliminar toda discriminación, no incurrir en prácticas o actos de discriminación racial como existe de la comunidad afromexicana, también existe a los pueblos indígenas que migran, y tampoco fomentar o defender o apoyar este tipo de conductas de discriminación racial, así como derogar o anular leyes que tengan por objeto discriminar o eliminar barreras. Esto no solamente son acciones de tipo positivo, negativo, sino también positivo. Debe de realizar actos administrativos, ejecutivos, administrativos, legislativos y jurisdiccionales para eliminar las barreras que haya con respecto a las discriminaciones de discriminación racial. Debe de fomentar la igualdad, que no haya división, prevenir y prohibir y eliminar y condenar aquellos casos de superioridad de raza o de personas. Todo ello está previsto en la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, que, como decíamos, está previsto en este instrumento internacional y que tiene su respectivo comité
que vigila el cumplimiento en estos 180 países que la han aceptado. Así tenemos también la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y en ese contexto tenemos que en los artículos 2 a 4 de esta convención, que es vigilar el cumplimiento en los países que la han aceptado, que corresponden a 189 países, han aceptado esta convención, y que su comité contra la eliminación de la discriminación contra la mujer vigila el cumplimiento de esto, como es el deber de eliminar la discriminación, de condenarla, de todo tipo de formas de violencia, eliminarla, adoptar disposiciones, sanciones, protecciones, garantías para que el Estado deba de proteger a la mujer, y mucho mejor a la mujer migrante. Debe también adoptar medidas especiales de carácter temporal para acelerar esta igualdad. Y en ese contexto podemos decir que este comité ha emitido resoluciones para que se pueda pues vigilar el cumplimiento de esta convención, y así prevé que los trabajadores domésticos, que el 10% del empleo total de los migrantes son trabajadores migrantes, y de estos la mayoría son mujeres, y ha dicho que deberán de protegerse, darles seguridad social, debe de de facilitarle cuando haya alguna discriminación, y ha dictado observaciones generales. La número 1, este comité de CEDAW, para, en el caso de proteger los derechos de las trabajadoras domésticas, y también hay para las trabajadoras migrantes, que ya iremos más adelante, en donde podremos ver que se prevé pues por esos comités, como es el comité, decíamos, de la eliminación contra la mujer, ha expedido dos observaciones generales, la 1 y la 2, que se refiere a la protección de las trabajadoras domésticas migratorias, y también de los trabajadores que se encuentran en una situación irregular, como de las mujeres y su familia. Y también podemos ver que también se protege por parte de la CEDAW, en una recomendación general número 26, que las trabajadoras migratorias tendrán una protección específica. Así, estos comités han logrado no solamente establecer de manera general, a través de estos instrumentos internacionales, la protección de los derechos, no solamente en estos dos pactos, sino en los grupos vulnerables y en las violaciones graves que hicimos referencia en estos 9 comités. Por otra parte, vemos también que establece los mismos instrumentos internacionales, los derechos previstos en la Convención de los Derechos del Niño, revisados por el Comité de los Derechos del Niño, en donde obliga, entre los artículos 2 y 10, a los Estados parte a que deben de respetar y asegurar sin distinción alguna a los derechos de los niños, y poder atender la protección de estos derechos conforme al principio de interés superior del menor. Y por otra parte, debe de tomar medidas hasta el máximo de sus recursos que disponga para velar por estos grupos vulnerables. Por otra parte, hay que mencionar que el instrumento internacional universal más aceptado por la comunidad internacional es
la Convención sobre los Derechos del Niño, que son 196 países que lo han aceptado. Y por otra parte tenemos el Comité sobre protección de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias. Y vigila el cumplimiento de esta convención, que se denomina Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores inmigrantes y sus familias. Y ahí podemos observar cómo se ve la protección a estos trabajadores, como son los derechos a los migrantes, a sus familias, por parte de los estados que han firmado este convenio, que por cierto debo decirles que es uno de los instrumentos que tiene menos aceptación en el mundo. Son 55 países dentro de estos instrumentos internacionales universales que ha sido firmado. Y entonces esos países tienen la obligación de protección de los derechos de los migrantes y de su familia, y también no permitir la esclavitud o servidumbre o ningún tipo de injerencias arbitrarias, como por ejemplo puede ser la detención arbitrarias, que es común en los países en donde van los migrantes. Y ahí tenemos entonces otro instrumento internacional. Y luego tenemos dentro de estos grupos vulnerables a la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que supervisa el Comité contra la Desaparición Forzada, y que también es un número reducido quienes han aceptado este instrumento internacional. Son 63 países que son parte, pero que tienen el deber de pronunciarse en contra de la desaparición forzada y no justificar bajo ninguna circunstancia extraordinaria las desapariciones forzadas. Asimismo, de tomar todas las medidas que sean necesarias para investigar, para procesar, para tipificar como delito estas conductas, y a mayor abundamiento vigilar que estas conductas de desaparición no sean generalizadas o sistemáticas, porque si no, entonces, si fuera el caso, sería competencia de la Corte Penal Internacional de fincar responsabilidades penales, dar penas apropiadas y garantizar el derecho de las víctimas. Debe de tipificar de una manera adecuada. Ha dictado varias recomendaciones en el sentido a distintos países en donde el tipo penal pues es muy diverso y entonces no reúne los elementos que contienen tanto la Declaración de la Desaparición contra la Desaparición Forzada como la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada, y como esta misma Convención Internacional contra la Desaparición Forzada. Y entonces debe de sancionarse adecuadamente, de establecer un tipo penal adecuado y garantizar el derecho de las víctimas. Por otra parte, tenemos el caso de las violaciones a otro grupo por violaciones graves, que es el Comité contra la Tortura, otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, que vigila esta convención con el mismo nombre, y que esta convención ha sido aceptada también por un gran número de países, 170 países, y debe de los estados partes evitar la tortura o los tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, no invocar circunstancias excepcionales para autorizarlas, no debe de justificarse con orden superior, tampoco debe de permitirse que en los casos de expulsión, devolución o extradición
por peligro de tortura, pues se permita esta conducta por parte de los estados. Porque hay países, como todos sabemos, como en Haití o como el mismo Honduras, en donde mucha gente, muchos habitantes huyen para poner a salvo su vida, pues por los conflictos, no solamente de grupos internos, sino también de la delincuencia organizada, y que grandes cantidades de personas están siendo expulsadas, están yéndose de sus países para cuidar su vida y si regresan pueden ser torturados. Por lo tanto, entonces debe de vigilarse muy bien este examen que se haga para ver que no se les devuelva si pueden sufrir este tipo de conductas violatorias de derechos humanos. Y en ese contexto podemos decir que esto es lo que nosotros podemos mencionar. Gracias.